Buenas tardes, soy la maestra Alejandra Sánchez García del Tecnológico Nacional de México, Campus Chimalhuacán, de la carrera de Ingeniería Industrial. Entonces, para la materia de administración de proyectos, vamos a ver algunos ejemplos prácticos de la planeación de proyectos con la metodología PERT y CPM. Entonces, vamos a recordar que como tal, este proceso de planeación de proyectos surge del reconocimiento del valor estratégico de la competencia con base en el tiempo y del mandato de mejora continua de la calidad. Entonces, la introducción de cada nuevo producto o servicio en el mercado, pues es un evento singular y se le va a conocer como proyecto. Entonces, la mayoría de los proyectos van a requerir meses o años para completarse y suelen desarrollarse fuera de los sistemas normales de producción. Las empresas pueden instalar organizaciones específicas para administrar dichos normales de producción, y la administración de un proyecto va a comprender estas tres etapas. La primera es la planeación, que va a incluir el establecer metas, definir el proyecto y organizar el equipo de trabajo. La programación del proyecto, que en esta etapa se va a establecer una conexión entre las personas, la cantidad de dinero, los suministros específicos asignados para cada actividad y la relación entre cada una de las actividades. Y la tercera etapa sería el control del proyecto, que tiene que ver con respecto a la empresa, cómo va a dar seguimiento a los recursos, los costos, la calidad y presupuestos, y también va a revisar o cambiar los planes y canalizar los recursos para satisfacer las demandas de costo-tiempo. Entonces, como un breve panorama de estas funciones, pues vamos a ver algunos ejemplos bajo las gráficas PERT y CPM que van a permitir que el administrador programe, planee y controle el proyecto. Si ustedes se acuerdan, la parte de planeación del proyecto pues tiene que ver con la organización, ¿no? Cómo va a funcionar mejor un proyecto. Y para esto necesitamos que el trabajo se define con metas específicas y una fecha de entrega. El trabajo va a ser único o de alguna manera ajeno para la organización existente. El trabajo va a comprender tareas complejas, interrelacionadas, que van a requerir habilidades específicas, y el proyecto es temporal pero crucial para la organización. Por ello, el proyecto va a cruzar algunas líneas organizacionales. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver aquí? Que necesitamos características específicas para el administrador del proyecto, ¿no? Los administradores del proyecto tienen un alto perfil en la empresa y son responsables de asegurar, pues principalmente, que todas las actividades necesarias se completen en la secuencia adecuada y el tiempo. Que el proyecto que esté dentro del presupuesto, quede dentro del presupuesto, y que el proyecto cumpla sus metas de calidad, y que las personas asignadas a este proyecto reciban la motivación, la dirección y la información necesarias para que cada una pueda hacer su trabajo de manera óptima. ¿Qué es lo que significa esto? Pues que los administradores de proyectos deben de ser buenos instructores y comunicadores, que deben de ser capaces de organizar actividades de diversas disciplinas. ¿Qué quiere decir? Que, si se dan cuenta, vamos a estar en continuo comunicación con las diferentes áreas de la empresa, tanto recursos humanos, marketing, finanzas, la parte del diseño del proyecto, la administración de la calidad y la producción. Entonces, si se dan cuenta de todo este trabajo, pues es un poquito complicado, porque vamos a tener a muchísimas personas trabajando juntas para que pueda funcionar de manera óptima, ¿no? ¿Qué tenemos que saber con respecto a las técnicas de administración del proyecto PERT y CPM? Pues, si ustedes recuerdan, PERT y CPM, las dos técnicas de redes, son ampliamente utilizadas. Tienen la capacidad para considerar las relaciones de precedencia y la interdependencia de las actividades. Es un proyecto que se utiliza generalmente cuando son sistemas complejos, cuya programación es casi siempre computarizada, y PERT y CPM tienen una cualidad sobre las gráficas de Gantt sencillas, ¿no? Tienen muchas ventajas. Entonces, ¿por qué son importantes? Pues porque son técnicas de evaluación y revisión de programas, ¿no? Como su nombre lo indica, PERT como un método de ruta crítica, que sería para la de CPM. Entonces, PERT y CPM siguen 6 pasos básicos. El primero es que definen el proyecto y preparan la estructura desglosada del trabajo.
El segundo es que desarrollan las relaciones entre las actividades, deciden qué actividad debe preceder y cuál debe seguir a las otras, dibujan la red que conecta todas las actividades, asignan estimaciones de costos y tiempos para cada actividad, calculan el tiempo de la ruta más larga a través de la red, y a esta se le denomina ruta crítica, y usan la red como ayuda para planear, programar, supervisar y controlar el proyecto. Entonces, si se dan cuenta, encontrar la ruta crítica es una de las actividades importantes, ya que representan las tareas que se retrasarán, que pueden retrasar todo el proyecto a menos de que se determine el tiempo, ¿sí? Entonces los administradores pueden obtener flexibilidad para completar algunas tareas críticas, identificando cuáles son las actividades no críticas para volver a planear, programar y reasignar la mano de obra de los recursos financieros. Por eso es que es tan importante poder calcularlos. Entonces, para poder nosotros utilizar estas dos metodologías, primero tenemos que trabajar con los diagramas de redes y sus enfoques. Si ustedes recuerdan de las clases pasadas, el primer paso de una red PERT o CPM consiste en dividir el proyecto complejo en actividades significativas de acuerdo con la estructura desglosada del trabajo. Y van a existir dos maneras de dibujar la red del proyecto, que una va a ser las actividades en nodos, conocidos como AEN, y las actividades en las flechas, conocidas como AEF. Según la convención de AEN, los nodos van a representar las actividades, y según las AEF, las flechas van a representar las actividades. Esa es la principal diferencia. Las actividades van a consumir tiempos y recursos, y la diferencia básica entre una y otra es que los nodos de un diagrama AEN representan las actividades. En una red AEF, los nodos representan los tiempos de inicio y terminación de una actividad, y también se denominan eventos. Por lo tanto, los nodos en una red de AEN no consumen ni tiempo ni recursos. Se los explico de manera más clara. Si se dan cuenta, aquí en el ejemplo, en el A, tenemos que la actividad A debe de terminar antes de que se comience la actividad B, y la B a su vez debe de terminar antes de que empiece C. La actividad A puede representar el descenso de pasajeros, por ejemplo, mientras que B es la limpieza de una cabina y C el abordaje de nuevos pasajeros. Entonces tenemos que el significado de esta actividad es que A ocurre antes que B, y B ocurre antes que C. Esto es con AEN. Si se dan cuenta, es algo muy sencillo: A, B y C. Cuando nosotros trabajamos con actividades en flechas AEF, nosotros agregamos una actividad extra, ¿sí? Nosotros requerimos en ocasiones agregar una actividad ficticia para aclarar las relaciones. Una actividad ficticia, que en este caso va a ser A, ¿sí?, no consume tiempo ni recursos, pero es necesaria cuando una red tiene dos actividades con eventos idénticos de inicio y conclusión, o cuando dos o más siguen algunas, pero no todas las actividades precedentes. El uso de actividades ficticias también es importante, ¿sí? También es importante, ¿sí? Porque nos puede ayudar para determinar el tiempo de terminación de un proyecto. Una actividad ficticia tiene tiempo de terminación de 0, ¿sí? Por lo que no nos va a afectar con respecto a la duración de nuestras actividades. Entonces, esta es la diferencia entre una y otra. En AEF, nosotros sí vamos a tener como tal marcada una actividad ficticia que no nos va a requerir tiempo. Entonces, nosotros tenemos en la siguiente, si se dan cuenta, que A y B deben de terminar antes que C, y nosotros lo simbolizamos simplemente con A, y B tienen que preceder a C. En este caso, en la del AF, nosotros tenemos una actividad A y una actividad B que deben de llegar juntas a un punto C antes de seguir con la siguiente actividad. En el siguiente ejemplo, nosotros tenemos que B y C no pueden comenzar hasta que A esté terminada. Entonces, aquí, si se dan cuenta, nosotros tenemos que A, ¿sí?, va a ser la que preceda a B y a C. Y en este caso nosotros tenemos una actividad ficticia, en este caso, que va a preceder a la actividad A, y esta actividad A posteriormente va a dar lugar a la actividad B y a la actividad C. Ahora, en el ejemplo D, nosotros tenemos que C y D no pueden comenzar hasta que A y B terminen. Entonces, ¿qué significa esto? Nosotros tenemos A y B que están por separadas, pero A y B van a ser una condicional para que puedan empezar C y D.
En este caso, si se dan cuenta, nosotros empezamos con las actividades ficticias que van a preceder a A y a B, y A y B van a llegar juntas a un nodo, ¿sí? Para que puedan ahora salir de aquí las actividades C y la actividad D. En el siguiente caso tenemos que C no puede iniciar si A y B no han terminado. D no puede comenzar hasta que concluya B, y en AF vamos a introducir una actividad ficticia. ¿Qué significa aquí? A y B no han terminado, ¿sí? Están sucediendo de manera simultánea, pero D no puede comenzar hasta que se concluya B. Entonces B está relacionada directamente con D, pero A no está influyendo a D, ni C está influyendo a D. Y tenemos que la actividad C, ¿sí?, va a necesitar que se termine la actividad A y que se termine la actividad B. ¿Qué significa si nosotros lo vemos desde el otro punto de vista con respecto a lo que serían las flechas? Nosotros tenemos una actividad ficticia en A y en B. Estas dos actividades se llevan a cabo de manera simultánea, ¿no? Pero nosotros tenemos que A sí está relacionada directamente para que ocurra C, B está relacionada directamente para que ocurra D, pero como tal, B también va a ser necesaria terminarse para que ocurra C. Por eso es que vamos a agregar aquí una actividad ficticia entre B, ¿sí?, hacia el nodo que está antes de C, para que se pueda ver esta relación de precedencia, pero no nos va a consumir tiempo debido a que es una actividad ficticia. Y el último ejemplo es que B y C no pueden comenzar hasta que se termine A, y D no puede iniciar hasta que B y C terminen. De nuevo, vamos a introducir una actividad ficticia en las relaciones de AEF. ¿Qué significa? Tenemos que A precede a B, pero también es necesaria para que se lleve a cabo C. B es necesaria para que se lleve a cabo D, y C es necesaria para que se lleve a cabo D. Entonces, si se dan cuenta, así es como se está representando en este caso. En la siguiente notación tenemos que la actividad ficticia empieza, ¿sí? Tenemos que empieza la actividad de A precede a B, B precede a D, y nosotros vamos a tener la relación de una actividad ficticia entre lo que sería la parte de A para que se pueda concretar como tal la parte C. Es un poquito más complicado, si se dan cuenta, el diagrama con respecto a la parte de las flechas. Entonces vamos a empezar a hablar de las actividades, un ejemplo de actividades en los nodos. Entonces vamos a ver este ejemplo. Dada la siguiente información, desarrolle una tabla que muestre las relaciones de precedencia entre las actividades. El Hospital General de Milwaukee, situado en el centro de la ciudad, ha intentado desde hace mucho tiempo evitar el gasto de instalar equipo para el control de la contaminación del aire en sus instalaciones, para las operaciones de lavandería y limpieza. Recientemente, la Oficina de Protección Ambiental le dio 16 semanas para instalar un sistema eficiente de filtración de aire. Ahí tenemos ya nuestra condicional de tiempo. El hospital sabe que si no lo instala en el tiempo indicado, pueden clausurar sus instalaciones de lavandería. La doctora Johnny Steinberg, administradora del hospital, quiere asegurarse de que la instalación del sistema de filtros avance sin contratiempos y concluya en la fecha límite. El Hospital General de Milwaukee ha identificado las 8 actividades que deben de realizarse para terminar el proyecto. De entrada, pueden comenzar con 2 actividades en forma simultánea, que serían el construir los componentes internos del dispositivo, que sería la actividad A, y modificar lo necesario en pisos y techos, que sería conocido como la actividad B. La construcción de la pila de recolección sería la actividad C, que puede comenzar cuando los componentes internos estén instalados, y el vaciar el piso de concreto e instalar el marco sería la actividad D, y puede comenzar tan pronto como los componentes internos estén listos y los techos y los pisos modificados. Después de construir la pila de recolección, pueden comenzar 2 actividades más, que serían la construcción del quemador de alta temperatura, que lo vamos a nombrar como la actividad E, y la instalación del sistema de control de contaminación, que sería la actividad F. El dispositivo para el aire contaminado puede instalarse posteriormente, y esto sería la actividad G, y solo se puede llevar a cabo después de colar el piso de concreto, instalar el marco y construir el quemador de alta temperatura.
Por último, una vez instalado el sistema de control y el dispositivo para el aire contaminado, se puede inspeccionar y probar el sistema, que sería la actividad H. Las actividades y las relaciones de precedencia pueden parecer confusas cuando las leemos de esta manera, pero se pueden describir de mejor forma si nosotros lo vemos en la siguiente tabla. Si se dan cuenta, aquí ya en la tabla ya tenemos una relación más clara de cómo se van a enumerar cada una de las actividades, qué es cada una de las actividades, su descripción y cuáles son los predecesores inmediatos para cada una de las actividades. Si se dan cuenta, la actividad A y la actividad B son las iniciales, no necesitan que se lleve a cabo ninguna actividad antes. La actividad C requiere que se haya hecho la actividad A, la D requiere que se haya llevado a cabo la A y la B, la E y la F requieren que se lleve a cabo la actividad C, la actividad G necesita que se haya realizado la actividad D y la actividad E, y la actividad H requiere que ya se hayan realizado la F y la G. Si se dan cuenta, esto que leí hace un momento en el ejemplo, en toda esa parte gruesa de texto, lo podemos resumir de manera más específica con esta tabla, que no solamente nos va a decir el número de actividades, su descripción, sino que también nos está especificando los predecesores inmediatos que se requieren para cada una de las actividades. Entonces, ¿qué es lo que seguiría? Una vez que tenemos esto, es importante que tengamos en cuenta que cuando existen muchas actividades en un proyecto con relaciones de precedencia complicadas, es difícil comprender la complejidad del proyecto solo a partir de la información tabulada. Por esto es que es importante o es conveniente que tengamos una representación virtual mediante una red de proyecto. Una red de proyecto es un diagrama de todas las actividades de un proyecto y las relaciones de precedencia que existen entre ellas. ¿Cómo las vamos a llevar a cabo? Pues por medio de diagramas con nodos y flechas, ¿sí? Entonces, vamos a tomar en cuenta esta tablita que está aquí para que nosotros podamos empezar a dibujarla. Si se dan cuenta, si dibujamos una red AEN para el Hospital General de Milwaukee, a partir de esta información tendríamos que con el enfoque AEN, cada actividad se representa por un nodo, ¿no? Entonces, ¿dónde vamos a tener las actividades? Aquí son nuestras actividades, son nuestros nodos. Entonces, las flechas o los arcos van a representar las relaciones de precedencia entre las actividades, estas flechitas. Ahora, en este ejemplo hay dos actividades, una actividad A y una actividad B, que no tienen predecesores. Vamos a dibujar los nodos separados para cada una, como se muestra en esta figura, una para A y otra para B. Aunque no es necesario, puede ser conveniente que agreguemos una actividad para el inicio del proyecto. Por lo tanto, incluimos esta actividad ficticia denominada inicio, ¿sí? Ahora, la actividad ficticia en realidad no existe y requiere 0 tiempo y 0 recursos. La actividad de inicio es precedente inmediato de las actividades A y de las actividades B para todo el proyecto. ¿Qué es lo que sigue? Pues ahora vamos a mostrar las relaciones de precedencia con las flechas. Por ejemplo, una flecha de inicio a la actividad A indica que el inicio precede a esta flechita de aquí, y la otra me dice que este inicio precede a la actividad B. Entonces, después vamos a agregar un nuevo nodo para la actividad C, que es esta. Como A precede a C, ¿sí? Vamos a dibujar un arco del nodo A al nodo C. Vean esta parte. Ahora, de la misma manera, vamos a dibujar un nodo para la actividad D, ¿sí? Pero esta actividad D requiere que la actividad A y que la actividad B se hayan realizado, por lo que se le dibujan las líneas de precedencia entre A y B antes de llegar a la parte de D. Ahora pasamos a la siguiente. Continuamos de este modo agregando un nodo independiente para cada actividad y una flecha separada para cada relación de precedencia que existe. Si se dan cuenta, ahora vamos a agregar el nodo de F. F va a estar precedido por la actividad C, por eso es que estamos agregando esta flecha. La actividad E va a requerir también que se haya llevado a cabo la actividad C. Entonces también tenemos su nodo de su actividad de precedencia. Para la actividad G, si se dan cuenta, requerimos que tanto E como D se hayan llevado a cabo para poder
empezar con la actividad G. Y la actividad H, como habíamos dicho en la tabla, requiere que F y G se hayan realizado, ¿sí? Estas flechas, si se dan cuenta, muestran las relaciones de precedencia entre cada uno de los ejemplos. Ahora, este es un ejemplo burdo. Vamos a ver que esto se puede depurar todavía más cuando empezamos a hablar de los ejemplos de actividades actividades en flechas. Una cosa que se me olvidó comentarles de esta parte es que el dibujo apropiado de la red de un proyecto va a requerir, pues obviamente, tiempo y experiencia de su parte. Cuando dibujamos una red por primera vez, es posible que se coloquen los nodos de esta manera, ¿no? Donde todo se vea como un poquito asimétrico, donde no se vea como una relación ordenada entre las actividades y sus relaciones de precedencia. Una regla que se recomienda de manera especial es colocar los nodos de tal forma que todas las flechas señalen en una misma dirección, ¿sí? Para lograrlo, se sugiere primero elaborar una versión preliminar, que en este caso sería esta, por ejemplo, antes de poder hacer una depuración y poder hacerla o escribirla de una mejor manera. Entonces vamos a ver cómo podría quedar. En el ejemplo de actividades en flechas, vamos a verlo por medio de del otro ejemplo. Entonces, como se mencionó antes, en AEF podemos representar las actividades por flechas. Un nodo va a representar un evento, el cual marca el tiempo de inicio o de terminación de una actividad, y usualmente identificamos el evento de nodo con un número, ¿sí? Ahora vamos a ver este ejemplo. Aquí vamos a dibujar la red del proyecto AEF completa para el problema del hospital que estamos manejando de Milwaukee. A partir de los datos de la tabla que vimos hace un momento, ¿sí? Podemos ver que la actividad A, que sería aquí, está marcada de esta manera con la flecha, comienza en el evento 1 junto con la actividad B, ¿sí? Entonces, de igual forma, esta actividad B inicia en el evento 1 y termina en el evento 3, mientras que la actividad A inicia en el momento 1 y acaba en el momento 2. Ahora, pasemos a la actividad C, cuyo único predecesor inmediato es A. Si se dan cuenta, lo único que precede a C es A. Entonces ahí podemos ver que comienza en el nodo 2, comienza en esta parte que sería el tiempo y va a terminar en el nodo 4. Sin embargo, la actividad D tiene dos predecesores, que va a ser A y va a ser B, ¿sí? Estas dos actividades tienen que preceder a C, por ello es que estamos agregando esta línea que nos va a representar una actividad ficticia, ¿sí? Ahora, pasemos a esto. La red AF no puede tener varias actividades con nodos comunes de inicio y terminación. Para superar esta dificultad vamos a agregar una flecha ficticia que va a ser una actividad para destacar la relación de precedencia, ¿sí? Por ello es que se estuvo agregando esto. La actividad ficticia que se observa, ¿sí?, como una línea punteada, se va a insertar entre los eventos 2 y los eventos 3 con el fin de lograr que el diagrama refleje la relación de precedencia entre A y la precedencia también de D, ¿sí? Por ello es que se está poniendo esta flechita en este sentido. Recuerden que la actividad ficticia en realidad no existe en el proyecto, no toma tiempo y también se muestra el resto de la red del proyecto para todo el ejemplo. Si se dan cuenta, aquí tenemos que A y B también tuvieron que llegar antes de que se empezara la actividad D. Llegamos al punto 4 y al punto 5, donde de manera simultánea significa que tuvimos que haber empezado con la actividad E, cuando se terminó la actividad C y la actividad D. Posteriormente, del tiempo 4, nosotros tenemos que se requería la actividad C para que pudiéramos empezar con la actividad E, ¿no? Recuerden la parte de su tablita. Ahora, la actividad F y la actividad G eran las que estaban precediendo a la actividad H, ¿sí? Si se dan cuenta, aquí se ve un poquito como más simétrico, tiene un poco más de orden y tenemos marcadas nuestras actividades en nuestras flechas y los nodos nos representan nuestros tiempos de inicio entre una y otra. Ahora, ¿cómo vamos a hacer la determinación del programa del proyecto? Pues bueno,
Una vez dibujada una red del proyecto para mostrar todas las actividades y sus relaciones de precedencia, que son como las que hemos estado viendo, el siguiente paso consiste en determinar el programa del proyecto. Es decir, necesitamos identificar el tiempo planeado para el inicio y para la terminación de cada una de las actividades. Volvamos a esta parte. Nosotros ya tenemos nuestras actividades. Estas actividades tenemos su descripción. Las relaciones de precedencia ya las habíamos puesto con respecto a nuestros diagramas anteriores, por lo tanto ya no tenemos que volver a ponerlas, pero le vamos a asignar un tiempo en semanas para cada una de ellas. Para la actividad A le damos 2 semanas, para la actividad B le damos 3 semanas, para la actividad C le damos 2 semanas, para la actividad D le asignamos 4 semanas, para la actividad E le asignamos 4 semanas, para la actividad F le asignamos 3 semanas, para la G le asignamos 5 semanas y para la actividad H le vamos a asignar 2 semanas. En total, si se dan cuenta, tenemos únicamente 25 semanas para terminar todo el proyecto. Ahora, ¿qué significa esto? Ahora, vamos a ver que como varias actividades ¿sí? pueden realizarse de forma simultánea, es evidente que el tiempo total para terminar el proyecto puede ser menor de 25 semanas. Para saber cuánto tiempo tomará el proyecto, se va a realizar un análisis de la ruta crítica para la red. ¿Cómo vamos a hacer ese análisis de la ruta crítica? Un recordatorio, esto ya lo vimos en las clases pasadas. Vamos a calcular el inicio más cercano, conocido como IC, que es el tiempo más cercano en el que puede empezar una actividad, suponiendo que todas las actividades precedentes han concluido. Vamos a calcular la terminación más cercana, conocida como TC, que es el tiempo más cercano en el que la actividad puede terminar. El inicio más lejano, que va a ser IL, que es el tiempo más lejano en el que una actividad puede comenzar sin retrasar el tiempo de terminación de todo el proyecto. Y la terminación más lejana, que va a ser TL, que es el tiempo más lejano en el que una actividad puede terminar sin retrasar el tiempo de terminación de todo el proyecto. ¿Cómo lo vamos a poner? Nosotros vamos a poner el nombre de la actividad o el símbolo, vamos a poner la duración de la actividad en la parte del medio en una sola línea, vamos a poner el tiempo de inicio más cercano IC en la parte izquierda superior izquierda, el tiempo de terminación más cercano en la parte superior derecha, el tiempo de inicio más lejano en la parte inferior izquierda y el tiempo de terminación más lejano en la parte inferior derecha. Entonces, a partir de esto vamos a hacer algo que ya habíamos visto en las clases anteriores, que es la pasada hacia adelante y posteriormente la pasada hacia atrás. ¿En qué consiste la pasada hacia adelante? Pues vamos a mostrar con claridad la programación de las actividades de la red del proyecto. ¿Qué significa esto? Que el IC de una actividad se va a mostrar en la esquina superior izquierda del nodo que represente la actividad. La TC se va a mostrar en la esquina superior derecha y el tiempo más lejano para iniciar y terminar IL y TL se van a mostrar en las esquinas inferiores izquierda y derecha respectivamente, que es lo que les acababa de explicar con respecto a este circulito. Posteriormente vamos a aplicar la regla del tiempo de inicio más cercano. Eso también ya se los expliqué. ¿Qué significa? Que antes de iniciar una actividad, todos sus predecesores inmediatos deben de haber terminado. Si una actividad tiene solo un predecesor inmediato, su IC es igual al TC de su predecesor, ¿sí? ¿Qué significa? Que este va a ser igual al TC del inmediato anterior. Si una actividad tiene múltiples predecesores inmediatos, su IC, chicos, esta parte, ¿sí? Es el máximo de todos los valores de TC de sus predecesores. ¿Por qué? Pues porque obviamente esta actividad no va a poder iniciar hasta que se acaben todas las actividades que la precedían. Y vamos a tomar el tiempo máximo de la actividad que la pueda precedir cuando tenemos más de uno. ¿Cómo lo vamos a calcular? Pues IC es igual a el máximo de los tiempos de TC, ¿sí? De todos los predecesores inmediatos. Y recuerden que hay otra cosa importante, que es la regla del tiempo de terminación más cercana. ¿Qué significa o qué es el tiempo de terminación más cercano, que sería la TC, de una actividad? Y esta va a ser la suma de su tiempo de inicio más cercano
y la duración de la actividad, que significa que nuestro TC lo vamos a calcular a partir del IC más el tiempo de nuestra actividad, que suena muy lógico, que es cuando inició más el tiempo que iba a durar nuestra actividad. ¿Cómo lo vamos a ver de manera más concreta en el ejemplo? Pues vamos a hacer un cálculo ya de los tiempos de inicio y de terminación más cercanos para el ejemplo que hemos estado manejando. Entonces, vamos a hacer la pasada hacia adelante. Primero vamos a calcular los tiempos de inicio y terminación más cercanos para las actividades del proyecto del hospital. Esta tabla va a contener todos los datos de la tabla anterior, que era donde nos decía cada actividad y cuál era el tiempo de duración de cada una de nuestras actividades, ¿sí? Entonces vamos a mostrar la red del proyecto completa para el proyecto junto con los valores de IC, que son estos de arriba, y los valores de TC, que son estos de aquí, son los primeros que vamos a calcular. Acuérdense que IL e IT son los que van abajo. Entonces, como la actividad de inicio, ¿sí?, no tiene predecesores, empezamos por establecer su IC igual a 0. Es decir, que la actividad de inicio puede empezar al final de la semana 0, que es igual que el principio de la semana 1, ¿sí?, porque es una actividad ficticia. Si la actividad de inicio tiene un IC de 0, su TC obviamente también va a ser de 0, porque su duración es 0, ¿sí? Si se dan cuenta es este más este, nos da este y nos da 0. Ahora, la que sigue, después consideremos las actividades A y B. Ambas tienen un inicio como predecesor inmediato, ¿sí? Su predecesor inmediato es este, que era 0. Las dos van a empezar con 0, ¿sí? Ahora, empleamos la regla del tiempo de inicio más cercano, donde decimos que la IC, ¿sí?, de las actividades A y B es igual a 0, que es esta, que es la duración del TC. Ahora, ¿qué es la TC de la actividad de inicio? Esta TC de aquí, habíamos dicho que se iba a calcular como sumando a la IC el tiempo de duración de la actividad, y eso es lo que nos iba a dar lo que era el TC. Que el TC, acuérdense que es la terminación más cercana, ¿sí? Ahora, con respecto a B, si se dan cuenta, igual tenemos que el IC es de 0, que es este TC de la actividad anterior, su tiempo de duración es de 3, y por lo tanto su TC o su tiempo de terminación más cercano va a ser de 3, ¿sí? Ahora vamos a empezar con la actividad C. La actividad C, si se dan cuenta, en este caso, va a ser precedida por la actividad A, ¿sí? Esta actividad A, ¿sí?, va a tener un tiempo de terminación de 2. Por tanto, su IC es de 2, su tiempo de duración es de 2 y su TC va a ser, en este caso, de 4, porque 2 más 2 nos da 4. Ahora, en este caso, para D, cambia. ¿Por qué va a cambiar para D? Porque en este caso ambas actividades, tanto A como B, van a ser sus predecesoras. Entonces tenemos que D, el IC, va a tener que ser el máximo entre el TC de A y el TC de B. ¿Y cuál es más grande entre 2 y 3? Pues va a ser 3, y por eso el IC de la actividad D lo vamos a tomar como el TC de B, que es el más grande, y por eso le ponemos 3. La duración de la actividad D ya habíamos dicho que era de 4 semanas. Entonces 3 más 4 nos va a dar 7. Ahora, en este caso C va a ser un predecesor de E. Nada más tiene una actividad predecesora que es C. El TC de C es de 4, por lo tanto el IC de E es de 4. La actividad E tiene una duración de 4 semanas, por tanto 4 más 4 nos va a dar 8, ¿sí? Ahora, C también es un predecesor de F. Como C es el único predecesor de F, vamos a tomar este TC y lo vamos a pasar directamente como el IC de la actividad F. La actividad F tiene un tiempo de duración de 3 y por lo tanto la duración o el TC es de 7. Ahora vamos a pasar aquí a G. G, si se dan cuenta, sí tiene dos predecesores, lo precede D y lo precede E. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Vamos a ver cuál es el TC más alto entre E y D.
y el TC más alto de los dos es el de E, que es 8. Por eso vamos a empezar el IC en 8. Ahora, el tiempo de duración de G es de 5. 8 más 5 nos va a dar 13. En este caso de F, su TC es de 7, en el de G es de 13. F y G, si se dan cuenta, son predecesoras de H, pero no podemos tomar el TC de F, sino que vamos a tomar el máximo, que es este, que es el de G, que es de 13. Por eso su IC en H es de 13. El tiempo de duración de H es de 2 y tenemos un TC final de 15, las 15 semanas que nosotros necesitábamos. Ahora, aun cuando esta pasada hacia adelante nos va a permitir determinar el tiempo más cercano para la terminación del proyecto, no identifica como tal la ruta crítica. Con el propósito de identificar la ruta crítica vamos a necesitar realizar la pasada hacia atrás para poder determinar ahora los valores de IL y los valores de TL, que son los que van a ir aquí abajo, ¿sí? Ahora, esta pasada hacia atrás, si se acuerdan, la pasada hacia adelante comienza con la primera actividad del proyecto, pero la pasada hacia atrás va a comenzar con la última. Primero, cada actividad que vamos a determinar, ¿sí? Su valor, para cada actividad vamos a determinar su valor de TL, seguido por su valor de IL. En este proceso vamos a emplear las siguientes dos reglas. Va a ser la regla del tiempo de terminación más lejana. Chéquenlos en las antiguas presentaciones porque ya se las había explicado de paso a paso. Esta regla, si se acuerdan, se basa en el hecho de que antes de que una actividad pueda comenzar, todos sus predecesores inmediatos deben de haber terminado. Si una actividad es predecesora inmediata de una sola actividad, su TL va a ser igual al IL de la actividad que le sigue de inmediato. Si una actividad es predecesor inmediato de más de una actividad, su TL es el mínimo de todos los valores de IL, de todas las actividades que la siguen inmediatamente. Es decir, el TL va a ser el mínimo de todas las IL de las actividades inmediatas que le siguen, ¿sí? Y vamos a ver la segunda regla, que es la regla del tiempo de inicio más lejano. ¿Qué significa? Que el tiempo de inicio más lejano IL de una actividad es la diferencia entre su tiempo de terminación más lejana TL y la duración de la actividad. Es decir, IL lo vamos a calcular a partir de TL menos la duración de la actividad. Vamos a verlo ahora aquí con el ejemplo. Vamos a calcular los tiempos de inicio y de terminación más lejanos para cada actividad del proyecto de anticontaminación del hospital. En esta figura vamos a mostrar la red del proyecto completa para todo el hospital. Ya habíamos calculado la pasada hacia adelante, ahora vamos a empezar con la pasada hacia atrás. ¿Qué significa esto? Vamos a comenzar con el valor de TL de 15, este de aquí del final, ¿sí? Esta 15 significa las 15 semanas para la actividad H, es decir, especificamos que el tiempo de terminación más lejano de todo el proyecto completo es el mismo que el de su tiempo de terminación más cercano, ¿sí? Su TL y su TC, en este caso, van a tener que ser iguales, si se dan cuenta. Ahora, ¿qué va a seguir de esto? Con la regla del tiempo de inicio más cercano, el IL para la actividad H es igual a 13, ¿sí? A 15, perdón, menos 2. Por lo tanto, vamos a tener un IL de 13, ¿sí? Porque le estamos restando a este 15 el tiempo de duración, que sería el 13. Ahora, puesto que la actividad H es el único sucesor de las actividades F y de la actividad G, la TL, que sería esta de aquí abajo, ¿sí? De cada una de ellas, es igual a 13, ¿sí? Esta de aquí abajo va a ser igual a esta de aquí, ¿sí? Esta de abajo, si se dan cuenta, es igual a esta. Su nueva TL va a ser igual a nuestra IL, porque es un único predecesor inmediato. Ahora aquí vamos para F, que vamos a tener que es el tiempo del TL va a ser su TL va a ser de 13. A este 13 le vamos a restar la duración de la actividad, que es de 3, y por eso nos va a dar un IL de 10. En el caso de G, el TL, si se dan cuenta, es 13,
le restamos el tiempo de duración que es 5 y 13 menos 5 nos da un IL de 8. Ahora pasamos a lo que sigue. Consideremos ahora la actividad C. La actividad C, su único predecesor tiene dos predecesores inmediatos, que es F y es E. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a utilizar la regla del mínimo. Su IL, si se dan cuenta, aquí es 10 y aquí es 4. ¿Cuál de los dos vamos a utilizar? Pues por regla vamos a utilizar el mínimo, que en este caso va a ser el de 4. Entonces le vamos a asignar aquí el número 4. Entonces este 4 le restamos el tiempo de duración de la actividad, que es de 2, y sería 4 menos 2 nos da igual a 2. Por eso aquí su IL es de 2. Ahora, con respecto a el cálculo de lo que sería E, creo que sí les dije, ¿no? De E, su único predecesor, si se dan cuenta, es G. En este caso, el TC lo vamos a sacar del IL, que es 8, y 8 menos 4 nos da igual a 4, ¿sí? Ahora vamos a pasar a la que sigue, que sería esta parte de seguir con los cálculos. Lo mismo lo vamos a hacer para A. Si se dan cuenta, en A sus predecesores son C y son D. Para estos dos, su IL, tenemos una IL de 4 y en este caso una IL de 2. ¿Cuál vamos a tomar? Pues la IL mínima, que sería esta, la de 2. Entonces ponemos como tiempo en este caso, para este TL, ¿sí? Ponemos el 2, y este 2 menos 2, que es el tiempo de duración de la actividad, va a ser 0. Ahora, para el caso de B, si se dan cuenta, su único predecesor inmediato es la parte de D. Vamos a pasar su IL tal cual directo para calcular su TL, que sería 4, y este 4 menos 3 nos va a dar una duración de IL de 1. Ahora, con esto es con lo que vamos a hacer esta parte. Ahora veamos el siguiente, bueno, prácticamente este está. Ahora, no, esperen, vamos a considerar también la actividad A. Vamos a calcular su TL como 2, si se dan cuenta. Su mínimo de esto, como ya les había dicho, ¿sí? Es el de 2, porque este es el tiempo mínimo, que es el de C con respecto al de 4, ¿sí? Y tenemos que ver que el IL y el TL de la actividad de inicio, ¿sí? Siempre deben de ser iguales a 0, ¿sí? Estas dos. Siempre, como esta era una actividad ficticia, tanto los valores de arriba del IC y el TC junto con los del IL y el TL deben de ser igual a 0. Esta era la parte importante que se me había olvidado comentarles, ¿sí? Esto es con respecto a cómo nos quedaría los cálculos de nuestra ruta crítica, ¿sí? Ya, si se dan cuenta, para cada una de las actividades tenemos ya en este diagrama no solamente sus relaciones de precedencia, sino su tiempo de duración, su IC, su TC, su IL y su TL, con la pasada hacia adelante y posteriormente la pasada hacia atrás. Ahora vamos a esta parte de aquí, de que les estoy poniendo en las diapositivas, es prácticamente la explicación que les acabo de dar, pero por si lo quieren copiar directamente a mano. Ahora, vamos a ver el cálculo del tiempo de la holgura y la identificación de la ruta crítica. ¿Cómo lo vamos a hacer? El cálculo de tiempo de holgura e identificación de las rutas críticas se debe de hacer después de haber calculado los tiempos más cercanos y lejanos para todas las actividades. Simplemente se debe de encontrar la cantidad de tiempo de holgura que vamos a tener o tiempo libre que tenemos para la actividad. Y la holgura va a ser el periodo de una actividad que se puede demorar sin retrasar todo el proyecto. Y este cálculo se puede representar matemáticamente, como lo vimos en las otras presentaciones, que la holgura es igual al IL menos el IC, o la holgura puede ser el TL menos el TC. Vamos a ver de esto en un momento, en la siguiente parte de lo que sería la presentación.